Señores, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en otra entrega de su programa PRI en Investigación, dando la batalla. Duela a quien duela y moleste a quien le moleste. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Vamos de inmediato a disfrutar del contenido que tenemos para ustedes en esta entrega. Este domingo en PRI en Investigación, la CAS en el ojo del huracán. Un extraño contrato envuelto en una madeja que revela serias irregularidades. Justamente esos mecanismos de control que tienen las instituciones se activan tarde para que pasen las irregularidades. La realidad es una cosa, ahora el perfil de empleado de mi mamá es otra, o sea, mi mamá no es pobre. Y tú dirás, coño, que busque la casa ganando 28,000 pesos. Entonces no solamente es que se le pare ese nivel de contratación, es que no puede contratar en esa institución. Violaciones grupales en RD preocupan a la sociedad. Relaciones sexuales en grupo para una sola persona puede deberse precisamente a un tema de abuso de confianza. Necesitamos por eso construir otra forma de concebir el ser hombre y otra forma de concebir el ser mujer, que las mujeres no nos aceptemos que supuestamente somos un sexo débil, porque no lo somos. La renegociación con Aerodón, bendita o maldita. Lo que está ocurriendo es el desprestigio internacional de la República Dominicana. El pasado domingo, alrededor de las 9:16 de la mañana, todos quedamos en shock ante la noticia de que había una falla eléctrica que paralizó prácticamente todas las operaciones del Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. Una vergüenza a nivel internacional. Estábamos por todos lados, siendo el hazmerreír. Qué penoso, Dios mío. No había un plan B, ni un plan de contingencia, nada. Horas, señores, horas en un aeropuerto internacional, el más importante, el principal de este país, paralizado por una falla eléctrica. Y esas personas que tienen la concesión y que el contrato fue renegociado, no tenían ni siquiera una planta de emergencia que pudiera suplir la necesidad ante esta situación. Pero vamos a desarrollar más el tema en una noticia ampliada, porque la verdad es que hay algunos puntos que aclarar, sobre todo esa renegociación que supuestamente se adelantaron. Debo decir supuestamente porque no se ha visto el dinero en nada, prácticamente, 750 millones de dólares. Aquí fácilmente se habla de millones y millones y se esfuman y nadie explica nada. Así que vamos al reporte para aclarar un poquito más, porque la verdad es que seguimos sumamente confundidos con lo que verdaderamente ocurrió el pasado domingo en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Adelante, producción. La crisis generada en la principal terminal aérea del país no pasó desapercibida en el ámbito político. El expresidente Leonel Fernández lamentó lo sucedido al calificarlo como un golpe doloroso para la imagen del país. En estos momentos veo con gran pena el terrible retroceso que estamos experimentando. Que el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez hoy haya sido afectado por un prolongado apagón, a mí particularmente me hiere el alma, porque lo que está ocurriendo es el desprestigio internacional de la República Dominicana. Y eso no podemos permitirlo. No es posible que en nuestro país, después de tantos esfuerzos y de tantos avances, en el aeropuerto se produzca un apagón y que se prolongue ese apagón y que no se sepa la causa del apagón. Por otro lado, durante su intervención en la semanal, el presidente Luis Abinader informó que el ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, encabezaría la investigación sobre el incidente y advirtió que de confirmarse negligencia se aplicarían sanciones. De cualquier manera, sigue una noticia que acabo de conversar con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Él está convocando al Consejo de la Autoridad de Aeropuertos.
del Consejo del Departamento Aeroportuario, que él es el presidente, para ver e investigar las causas de la situación de ayer del Aeropuerto de las Américas y ver cuáles fueron las causas y si hubo negligencia, porque situaciones como esa para nuestro gobierno es totalmente inaceptable, y estamos dándole seguimiento, y si hubo negligencia en ese caso, pues habrá consecuencias también. Posteriormente, la Comisión Aeroportuaria dispuso sancionar a la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos del Siglo XXI, Aerodón, con el pago de 5 millones al Estado por los daños ocasionados por la interrupción, además de asumir los costos asociados a la aerolínea y pasajeros afectados durante las casi 9 horas que duró el apagón. En un comunicado, la comisión explicó que la falla se originó por el colapso del conjunto celda sesionadora de media tensión de la Terminal Norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo, lo que dejó sin energía al principal aeropuerto del país. El organismo también ordenó a Aerodón realizar una intervención estructural de su sistema eléctrico en un plazo de 3 meses, reforzar los protocolos de manejo de crisis y entregar en 48 horas los planos e informes oficiales del evento. La medida ha generado cuestionamiento en el ámbito jurídico. El abogado Julio Curi sostuvo que la sanción no tiene respaldo normativo, pues la ley no faculta a la Comisión Aeroportuaria a imponer multas administrativas. La Comisión Aeroportuaria no tiene potestad sancionadora, y no la tiene porque la ley no la habilita a imponer sanciones de ningún género. Y como sabemos, de conformidad con el artículo 40, numeral 17 de la Constitución, y con la ley 107.13, la potestad sancionadora es reserva de ley. Ahora, aún no fuese así, en un escenario hipotético de que no fuese así, la decisión recaída sería absolutamente nula, o nula de nulidad absoluta, porque viola, en perjuicio de Aerodón, el derecho al debido proceso, a la tutela administrativa efectiva, al derecho que también le asiste en virtud de la ley 107.13 a formular reparos, alegaciones con respecto al acto, ¿no?, dictado en su contra. Y se trata, como ya tú has resaltado también, de una actuación poco transparente, dada en un escenario hermético en el que no tuvo participación ni audiencia el interesado, que en este caso es Aerodón. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y exministro de Turismo, Francisco Javier García, calificó lo ocurrido como bochornoso y vergonzoso para el país. Nunca he visto lo sucedido aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas en ninguna parte del mundo. Eso es un hecho bochornoso, vergonzoso para la República Dominicana, y que ustedes no tienen idea del impacto negativo que tiene para nuestro país. ¿Cómo es posible que ningún organismo del Estado haya establecido una situación de supervisión en el aeropuerto? Hay un departamento aeroportuario que tiene que ver con eso. Además, él también es ministro, aprovechó para recordar los antecedentes del contrato de concesión de Aerodón, firmado en el año 1999 y puesto en marcha en el año 2000, con una vigencia de 30 años. Explicó que en ese momento el país recibía unos 2.3 millones de pasajeros y que la proyección para el 2030 era alcanzar entre 13 y 14 millones de visitantes. Si llegara a 12 millones, habrá crecido 500%. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te vas al año 2030, si nosotros vamos a recibir 12 millones, o 13 o 14, pero vamos a ponerle 12, que es el número más pequeño, a 30 años, establécemele el mismo nivel de crecimiento. Lo que quiere decir que del 30 al 60, el promedio, que viene siendo el punto de equilibrio en un momento, que tú vas a recibir por lo menos en promedio al año, en esos 30 años, 20 millones de visitantes. Entonces tú has extendido un contrato de 2.300.000 pasajeros a un contrato que el promedio era 20 millones por año. Francisco Javier también denunció
que la renegociación del contrato en ese momento representó un acto ilegal al comprometer al Estado en condiciones que limitaban su capacidad de supervisión. Y fue un acto ilegal el que se hizo en ese momento. ¿Qué pasa si tú eres ingeniero y le estás haciendo una obra al gobierno? El gobierno supervisa. Pero si tú le dices a ese ingeniero, yo quiero que tú me prestes 500 millones de pesos porque yo tengo una necesidad financiera. A partir de ese momento, como tú le debes a ese ingeniero, ya tú pierdes la capacidad de poder supervisarlo porque eres tú que está en deuda con ese ingeniero. Y ahora resulta que la empresa que administra Aerodón es el Estado el que está en deuda con ella. Y por eso las obras que esa empresa va a realizar, que debía realizarlo sobre la base de los beneficios que obtiene del contrato, están estableciendo nuevas tasas aeroportuarias. El apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas no solo destapó debilidades técnicas en la principal terminal aérea del país, sino también tensiones jurídicas, políticas y contractuales que vuelven a poner en el centro del debate el modelo de concesiones y la capacidad del Estado de fiscalizar servicios estratégicos. Mientras avanzan las investigaciones y se definen las consecuencias legales, miles de usuarios siguen esperando garantías de que un incidente como este no vuelva a repetirse. Y nosotros tenemos que seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Volvemos en breve con más de PRI en investigación, la P que más pesa. No nos cambien. El Pleno del Senado aprobó la ley que regula el embargo retentivo en la República Dominicana, así como el proyecto de ley que establece exenciones impositivas y arancelarias para los insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos, junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante esta semana se reunieron las comisiones permanentes, bicamerales y especiales del Senado, entre ellas las de Hacienda, Interior y Policía, Seguridad Social, Salud, Educación y Turismo. En este marco, la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional recibió la visita de la cuarta delegación oficial de legisladores y oficiales electos del Estado de Nueva York, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en materia educativa, cultural, económica y legislativa. Además, la comisión bicameral, diseñada para el estudio de los proyectos que modifican la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, realizó vistas públicas en la provincia de La Vega, escuchando a diversos sectores de la sociedad. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 120 estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Vamos arriba entonces. La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del Presupuesto Participativo Municipal 2025, un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48,000 voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Dio Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje pluvial y cañadas,
20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales. Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esto es muy serio. ¿Tú sabías que en el año 2020, en la pandemia, murieron 2.416 personas en República Dominicana? En el año 2024, por accidente de tránsito, murieron 3.116 personas. 700 muertes más que por pandemia. Cada año mueren más personas por accidentes de tránsito que los que murieron por la pandemia. Todos los días mueren un promedio de 9 personas por accidentes de tránsito y 6 son motoristas, dejando mujeres viudas, niños huérfanos, madres sin hijos, familias destrozadas. Motorista, te vamos a dar un consejo. Usa el casco y ponte el casco. Un mensaje de DGCET y esta emisora. Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país. Para nadie es un secreto que nuestro país está entre los países con más muertes por accidentes de tránsito. En mi calidad de presidente del sistema de atención a emergencias y en su vinculación de estos servicios con los que provee el sistema 911, estamos haciendo esfuerzos incansables para que la atención a emergencias sea cada vez de más calidad, con menos tiempo. Esta facilidad
que estamos entregando es una garantía de atender a los pacientes en la hora de hoy. Tiempo crucial para ofrecer tratamientos de forma rápida y oportuna. Una serie de casos han conmovido a la sociedad, pero también han levantado una alerta, y es la forma en que se está dando el abuso sexual de una manera colectiva, afectando a mujeres y hasta ancianas. Vamos a ver qué dicen algunos especialistas y por qué se está repitiendo esta conducta en la sociedad. Una gran problemática. Adelante, producción, con el reporte. El abuso sexual es un tipo de violencia dirigida hacia el sexo de una persona. Es un delito que atenta contra la libertad sexual y casi siempre realizado en una desigualdad de poder. El perfil es de una persona antisocial, obviamente. Una persona que de repente ha tenido una historia vinculada al tema de la violencia y experimente algún tipo de placer o maximice el placer cuando invada a otra persona y logre tener sexo o algún tipo de relación sexual que sea a través del uso de la violencia. Recientemente, varios casos han alarmado a la población, orquestando una acción vil y desenfrenada ejecutada por más de una persona. El primer caso que escandalizó la opinión pública fue el de la joven de 21 años, quien denunció el hecho al reconocerse en audiovisuales publicados. Cuando se dan esas violaciones en grupo, lo que están haciendo entre ellos es validándose, es demostrando que yo sí puedo, que yo puedo más que tú y que soy capaz de. Incluso se da una situación porque sienten que la pena es menor, porque la están repartiendo entre varios. O sea que es realmente una actuación como cualquier manada de animales. Este tipo de relaciones sexuales en grupo para una sola persona puede deberse precisamente a un tema de abuso de confianza, en donde de repente se desenvuelve en un contexto donde puede haber consumo de algún tipo de sustancia que desinhiba al sujeto y que lo haga cometer cosas que tal vez esté predispuesto a hacerlo, pero que no lo haría en condiciones normales. También se pueden dar este tipo de perfil. La predisposición, la personalidad del sujeto, una personalidad tipo antisocial, una persona que se ha construido sobre la base de la violencia y encuentra en la violencia también una especie de, digamos, de venganza, pero también de satisfacción. Según el testimonio de la víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, la agresión ocurrió en marzo de este año. Ese día acudió a una discoteca junto a una amiga. Tras consumir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresó a su vivienda. Tiene que estar en un estado de inconsciencia demasiado grande, pero siempre en este caso quedan vestigios. Si 6 personas interactúan sexualmente contigo, obviamente que debe haber algún tipo de lesión, por más mínima que sea. En las relaciones sexuales así simple, en ocasiones tú al otro día sientes que has estado teniendo este tipo de contacto físico y se nota en tu parte. Entonces me resulta un poquito impensable de que si 6 personas estuvieron contigo, 7 personas, tú ni sospecharas que algo había pasado. Para hacer más grave el caso, uno de los implicados, por medio de una entrevista al reconocido influencer Capricornio, expresó que la joven estaba de acuerdo desde el principio en tener relaciones con 2 de sus acompañantes, siendo así como inicia. Porque no fuimos nosotros los principales que comenzamos eso. Hay uno para afuera, que fue el principal que la trajo a ella al lugar donde nosotros estábamos. Y uno que le llaman Ferrer. Hay uno que le llaman como Pochón, no me sé el nombre actualmente de él.
pero sí lo conocen como Pochón, que es hijo de Higüey, el que vende hot dog. Ellos fue que llegaron con ella hacia el lugar. Entonces, él tiene relaciones con ella y luego la tiene el otro menor. Entonces, después se montó uno en la ola, que ahí salgo yo en los videos. ¿Tú entiendes? Comenzamos a fluir, ya hay uno allí arriba de ella, poniéndole la cosa por aquí, el otro está teniendo relaciones con ella por aquí. Y tú entiendes lo que te quiero decir. Nos salimos de control porque estamos a base de la bebida, pero ahí no hay nada, ahí no hay force, ahí no. Ya para la gente hay un force, que es lo principal, que se está interrumpiendo para la gente. Pero las cosas no son así, Capri, nada, porque ella llegó personalmente por su vida, ella es mayor de edad y los familiares saben a quién ellos tienen. En ocasiones lo que se da es el abuso de confianza. Tú sales con personas que tú conoces y sales porque confías en ellos y de repente ellos pueden valerse de tu estado de conciencia, de inconsciencia producida porque estás consumiendo algún tipo de alcohol. De repente tú accedes, pero es sobre la base de la inconsciencia. Y entonces ahí lo que hay es un abuso de confianza. Pero cuando la persona desde el inicio, o estando inclusive en estado de inconsciencia, muestra resistencia y se opone, ya entonces aquí hay, propiamente dicho, violación. Con fines de investigación fueron detenidos los implicados Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Ferere, Javier Eduardo Núñez Toribio, alias Bebe, Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras, y Delfri de Jesús Rodríguez, alias Gillo. Si es o no responsable de lo sucedido, queda claro en lo expuesto por el profesional de la conducta que el querer defender el abuso solo lleva a revictimizar a la persona agredida. Hacemos un ejercicio que solo señala a quien más dañada resultó. A veces eso es una fantasía típica de cualquier mujer o del propio hombre, pero de repente tú te encuentras que es más de dos personas y ya aquí hay violación porque se están pasando del límite que tú has puesto. Y para la violación hay que entender dos cosas. El nivel de conciencia que tiene la persona, toma la decisión de manera consciente. Y lo otro es el límite que tú pones, tanto en la acción del otro con respecto al impacto que puede tener en ti. Otro caso, también reciente, que ha levantado las alarmas, involucra a una adolescente. La menor de 16 años había sido abusada por 5 hombres en el sector de los Tres Brazos. Los detenidos son José Mateo, de 25 años, Braylin Cepeda Ramírez, de 19 años, Harolín José Martínez, de 18 años, Omar Reyes Vázquez, de 19 años, así como Joel Morrobel, alias El Matatán, cuya entrega se produjo posteriormente a través de un medio de comunicación, completando el grupo de los presuntos implicados. Puede ser que eso sea un comportamiento sistémico, muchas veces buscando novedad, muchas veces buscando también maximizar el placer, haciendo, digamos, cosas que no muy frecuentemente se hacen. La satisfacción sexual a veces por la rutina de hacer lo mismo, la gente a veces como que le pierden esa capacidad de poder experimentar esa sensación placentera y entonces se suman a este tipo de actividad donde se mezclan con el riesgo, con la adrenalina que produce hacer actividades que sean riesgosas y que puedan tener algún tipo de penalidad. Un caso más, y esta vez con la agresión dirigida a una joven de solo 13 años, fue el terrible hecho que no solo involucra a mayores de edad, sino 2 hombres que junto a 3 menores de edad abusaron sexualmente de un adolescente mientras compartía en la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Los adultos son Randy Batista y Brian Sterling Liriano, quienes tienen edades entre 18 y 19 años. En el lugar, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años de edad. También están los sujetos que se dejan llevar por la presión grupal, se encuentran en el contexto y tal vez no tengan la motivación, pero en ese momento se condicionan y pueden emitir este tipo de eventos. Usted encuentra personas que después se pueden inclusive arrepentir,
pero hay otros que continúan y hasta defienden el comportamiento. En ese sentido, los padres de los menores han salido en su defensa, refiriéndose al acto como consensuado y por ende responsabilizando solo a uno de los menores de haber sostenido relaciones con la jovencita. Hay que identificar hasta dónde la persona puede evitar que eso suceda. Obviamente tú no quieres que te atraquen, ni nadie tiene derecho a atracarte, pero si tú vas por un sitio donde se han registrado cierta cantidad de atracos, lo más probable es que te atraquen, entonces tú debes evitar hacerlo. Por eso yo me voy por el lado de que se clarifique muchas veces hasta qué punto la persona se pone en condición de riesgo que esto se pueda producir. Un factor de riesgo es una característica, condición, comportamiento o circunstancia que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad, lesión o tenga una experiencia problemática. Significa que las mujeres, no importa la edad, están en peligro en cualquier lugar, y mucho más ahora que existen formas de drogar, de poner a la mujer en una situación de vulnerabilidad tal que muchas veces, como esa joven de 21 años, se viene a enterar cuando, además de violarla, entre muchos, se la disfrutan continuamente y ponen a otros de la sociedad a disfrutarlo a través de las redes sociales. Aunque la inseguridad es una problemática que enfrenta la República Dominicana, independiente del género al que se pertenezca, no menos cierto es que una parte de la protección de cada individuo recae sobre sus propias acciones, dividiendo la responsabilidad entre la persona, la sociedad y el Estado. Y otro caso que no podemos dejar fuera y que además involucra miembros de la Armada es el caso de una mujer de nacionalidad haitiana, la cual no solamente fue abusada, también fue víctima de robo. Los involucrados fueron el raso de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera y los agentes policiales Clara Rosa Yoli Jerónimo Sargento y los rasos Edwin Yuriel Mariñez Araujo y Ronnie Alberto Monzón Sánchez, sometidos a la acción de la justicia por su vinculación al caso. Según fuentes oficiales, de enero a diciembre del 2024 se registraron en las distintas fiscalías del país 1.509 casos de agresión sexual y 484 sobre violación sexual. En lo que va de año, según el informe preliminar de violencia de género intrafamiliar, delitos sexuales, 1.009 fueron reportados como agresión sexual, 10.284 fueron violación sexual y 510 acoso sexual. En cuanto al año anterior 2024, 2.109 agresiones sexuales fueron registradas, de las cuales 1.430 fueron violaciones sexuales y 839 acosos. Según se puede notar, en el año 2025 se podría finalizar con cifras muy por encima al año anterior. Tratan de plantear que la violencia como que es algo intrínseco del hombre, y eso no es verdad. No es verdad que el hombre es violento por naturaleza. Esta sociedad lo construye violento. Esta sociedad le da permiso a agredir a la mujer, a agredir a la niñez, a agredir a los animales, a agredir la naturaleza. Y entonces necesitamos por eso construir otra forma de concebir el ser hombre y otra forma de concebir el ser mujer, que las mujeres no nos aceptemos que supuestamente somos un sexo débil, porque no lo somos. Somos seres con las mismas capacidades y calidades que los hombres, y tenemos derecho a que nos sea respetada nuestra dignidad y que nos sea respetada nuestra libertad. Según estudios realizados en España, el 95.5% de los casos de abusos sexuales y agresiones sexuales, ambos con y sin penetración, son cometidos por un solo autor. Yo no creo que 3 o 4 sea tan significativo como para tú decir, hay una pandemia, el impacto ha sido tan grande. No. De hecho, los cálculos se hacen en base a 100.000 personas, cuántos casos suceden.
Quizás no podamos calificarlo como una pandemia. Mirarlo desde ese punto podría ser no tan significativo. Lo que sí es muy cierto es que las cifras van aumentando, sea cual sea el fenómeno que lo produzca, y esto debe de ser estudiado, sobre todo si partimos de la seguridad y la desmoralización. Recuerde que si usted quiere volver a ver este programa o algún reportaje en especial, solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube. Comenten y den like. Para estar acorde e informado con el acontecer nacional e internacional, sigan todas mis redes sociales. Vamos a una pausa. Volvemos en breve con más de PRI en Investigación. La P que más pesa. No se muevan. El deporte escolar dominicano vivirá su máximo esplendor. Más de 5,000 atletas estudiantes llegan a la tierra del cacao a hacer historia en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025. Y lo entregarán todo por sus regionales educativas en 21 disciplinas deportivas. San Francisco de Macorís, Salcedo, Nagua y La Vega, del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2025. Porque cuando sumamos educación y deporte, la fórmula es ganadora. La gran fiesta del deporte escolar está por comenzar. La fórmula ganadora. Vamos arriba entonces. Gracias a esta intervención, a un modelo que nosotros hemos implementado en todo el país, muchos jóvenes se han interesado y han logrado dar un giro de 180 grados a sus vidas, y hoy son jóvenes productivos que están estudiando y otros que tienen inquietudes de seguir avanzando. De verdad que este programa ha logrado muchos entrar al seno de la sociedad y que la gente lo valore como una iniciativa positiva para la juventud dominicana. Lo apoyamos con su primer capital semilla, pero no damos dinero, lo entregamos en especie a sus primeros equipos para que ellos instalen su primer negocio. Hoy, gracias al capital semilla que me ha entregado don Tony, he podido iniciar en mi barrio con mi cafetería, la que lleva por nombre Sabor Nítido. Le digo a todos los jóvenes de aquí, de nuestro país, que recuerden siempre tener presente a Dios primero en todos sus logros y que también luchen por sus sueños, que nada es imposible. Pueden seguir confiando en este gobierno, que es el gobierno más social que ha existido en la historia de la República Dominicana. El agua es el motor que impulsa los sueños de nuestras comunidades. Donde el agua fluye, la esperanza crece. Porque con cada gota hay educación, salud y progreso. En cada rincón del país trabajamos para llevar agua que transforma, construye y trae desarrollo, oportunidades y calidad de vida. Cuídala, ahórrala y úsala con conciencia. INAPA.
tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo. Un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Yo perdí la capacidad de asombro en este país hace mucho y lo repito constantemente, y sobre todo cuando se trata de compras y de millones. Ustedes saben que esto que les voy a presentar resulta increíble que una empresa haya podido contratar más de 400 millones de pesos en una institución pública. Yo creo que Fellito debe dar la cara y aclarar todo esto, porque la verdad es que eso es un verdadero y bochornoso robo. Se violó la ley totalmente. Él tiene que tener una explicación, pero también los controles internos. Volvemos a lo mismo, el comité de compra y contrataciones. Esta vez Carlos Pimentel, sí debo preguntar, ¿qué pasó contigo ahí, hermano? ¿Cómo pudo darse eso? Ahí en la casa. Y nadie sabía nada. Bueno, no voy a ampliar mucho, vamos a ver el reportaje. Y si alguien tiene alguna respuesta, pues me gustaría, porque la verdad es que yo estoy petrificada. Adelante, producción. Durante años, la empresa Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic Chap SRL facturó como si nada en la CATS contratos de asfalto y drenaje por más de 440 millones de pesos, al punto que hoy en día encontramos cuentas por pagar del año 2019. Nadie vio problema, nadie levantó la mano. Los mismos dueños, el mismo enlace y la misma ruta despejada de los millones, pero con asfalto.
hasta que en el 2024 el comité de compras de la institución decidió estrenar su lupa ética. Descubrió un parentesco de un socio con una supervisora de operaciones y ahí así, conflicto de interés. Curioso, ¿verdad? El parentesco existía desde antes, años, pero el conflicto solo apareció después de que los millones ya estaban asfaltados, entregados y adjudicados, por supuesto. La cabeza de la institución puede, a interés propio y a interés legítimo de la institución, identificar esas irregularidades y llevarla al Ministerio Público. La conexión venía de lejos. Carmen Altagracia Taveras, de 66 años, figura como supervisora de operaciones de la CAS desde el año 2005, con un salario mensual en la actualidad de 28,000 pesos y según rastreos en línea, los pagos de la propia CAS a la empresa de su hijo Dominic Japp aparecen al menos desde el 2019, es decir, la relación laboral y los contratos convivieron durante años sin que nadie hablara de conflictos de interés. Exactamente cuando hay unos grados de sanguinidad o de familiaridad con los actores del sistema, es importantísimo apelar a eso, apelar a la ética, a la transparencia, a la imparcialidad y no hacer contratos que a todas luces pueden ser contrataciones irregulares. Y por eso cuando vemos que este tipo de acciones pasan o contrataciones pasan, es porque los mecanismos de supervisión están muy deficientes. Nos comunicamos con la señora Taveras para preguntarle sobre el caso. Solo alcanzó a decir, estoy resolviendo un cambio de goma. Que recientemente él intentó participar en una licitación y no le fue permitido por el conflicto de intereses que significa que usted trabaje en la CAS y él sea proveedor de la CAS. Yo no sé de eso. Déjame yo te llamo ahora que estoy cambiando una goma. En abril del 2021, la CAS adjudicó a la empresa un contrato de 81 millones de pesos para el mantenimiento de vías intervenidas en Santo Domingo. El papel se firmó con la rúbrica del director Felipe Suberví y del gerente de la empresa, José Andrés Pigueiras Taveras, de 42 años. Un año más tarde, en junio del 2022, la historia se repitió a lo grande. Un contrato de 146 millones de pesos para obras de saneamiento, drenaje y alcantarillado en el Gran Santo Domingo. Otro proceso distinto, mismo resultado. La empresa volvió a ganar terreno mientras la supervisora seguía en nómina y el parentesco continuaba ahí, sin levantar ningún tipo de sospechas. Pero en el 2023 el guión tampoco cambió, solo el monto. En julio se firmó otro contrato, esta vez por 100.908.882 pesos para rehabilitación y reposición de asfalto en el Gran Santo Domingo, adjudicado el 20 de junio. Nueva obra, misma ganadora. Adentro todo igual. La supervisora de operaciones seguía en nómina igualito desde el 2005. El parentesco también. Y en la mesa nadie veía problema. El asfalto corría, la ética todavía no se vislumbraba. Ya para el 2024 la historia cierra con broche de oro y de asfalto. El 1 de abril se firmó el contrato más reciente por 114.050.377 pesos para mantenimiento y pavimentación de vías en Santo Domingo. La empresa ganadora fue otra vez Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic Japp, representada por José Andrés Pigueiras Taveras. Si hay ese tipo de afinidad, ciertamente son contratos que son de manera irregular, porque muchas veces no solamente es que el oferente tiene información privilegiada para poder concursar, sino que no obstante la información privilegiada, también entonces está que es de manera, le otorgan el contrato y se le otorgan por ese tipo de familiaridad. Y ahí ya estamos hablando de irregularidades que dan paso a la corrupción. Al final no hubo milagro. Del 2019 al 24 la misma ruta, los mismos nombres y el asfalto corriendo, pero junto con los millones. La lupa ética del comité de compras de la CAS se encendió cuando ya todo estaba pavimentado y, por supuesto, muy bien pagado. Muchas veces esos contratos se dan, no es porque han fallado las alertas tempranas, sino porque de manera obvia y de manera
intencional se omiten esos controles. Llamamos al señor Andrés Pigueira, cabeza de este extraño entramado, para que nos aclarara el tema, y este se negó a darnos una entrevista, pero aseguró ser una víctima. Y uno se pregunta, ¿cuál sería el sacrificio del caballero que se embolsilló nada más y nada menos que más de 400 millones de pesos y teniendo a su madre en la misma institución? Y entonces, también aprovechó la llamada para defender la vinculación de su madre en toda esta historia, la señora Carmen Altagracia Taveras, supervisora de la CAS, quien al cierre de esta entrega todavía aparece en nómina con sus 28.690 pesos, que cobra aparentemente como terapia ocupacional, según lo dicho por su hijo. La realidad es una cosa, ahora el perfil de empleado de mi mamá es otra, o sea, mi mamá no cobra. Y tú dirás, coño, que busque la casa ganando 28,000 pesos. Mi papá falleció hace 4 años para que mi mamá esté en la casa sola, con una cotorra, sale a supervisar su vaina, que lo está haciendo desde el año 2004. Ahora, la realidad, debemos una cosa, su desempeño en la institución es otra. Pero sería bueno profundizar un poco más sobre esta maravillosa y afortunada compañía que logró pasar desapercibida ante los controles internos, como el Comité de Compras de la CAS, entre otros, para morder todos esos millones. Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic Chap, SRL, se creó en noviembre del 2011 con un capital social de apenas 100,000 pesos, según consta en los estatutos y en el certificado del registro mercantil. De ese monto, 99.900 correspondían a José Andrés Pigueiras Taveras, socio mayoritario y gerente, y apenas 100 quedaron en manos de Johan Alexander Santiago Suazo, entonces socio minoritario. Suazo no es un nombre cualquiera. Desde septiembre del 2020 a marzo del 2024 figuró en varios puestos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pasando de director de obras comunitarias a infraestructura urbana, este último con un salario neto de 127,000 pesos. En los estados financieros más recientes, el capital social aumentó a 10 millones con un cambio. La cuota minoritaria pasó de Suazo a Michelle Marie Martínez Arnaud, esposa de Pigueiras Taveras. Y por eso estamos hablando de que la corrupción tiene doble cara, no solamente la corrupción que vemos desde el ámbito administrativo del funcionario público, sino de aquel del espacio público que utiliza las herramientas y la falta de transparencia para poder agenciarse contratos millonarios como esos. Y ahora, con la carretera lista, toca mirar el tablero, el informe del Comité de Compras y Contrataciones, que por fin llamó a las cosas por su nombre. Justamente esos mecanismos de control que tienen las instituciones se activan tarde para que pasen las irregularidades. ¿Por qué? Porque estamos claros primero se sabe cómo es el proceso de contratación, que se hacen los pliegos de condiciones, que se establecen también los conflictos de intereses, porque en ese proceso de diseño y estrategia para llegar a la contratación hay una disposición que habla de los conflictos de intereses y que el proveedor justamente tiene que establecer cuál es ese conflicto de interés. La disputa llegó hasta la Dirección General de Contrataciones Públicas, tras ser descalificada en un procedimiento de comparación de precios para obras de mantenimiento vial. Dominic Chap, SRL, interpuso un recurso jerárquico buscando que se anulara su exclusión y se ordenara una nueva evaluación de su oferta. El caso dio lugar a la resolución 0130-25, donde la DGCP explicó que la empresa había sido apartada porque en la etapa de debida diligencia se identificó un conflicto de interés. En el formulario de declaración, la propia compañía reconoció que una de las funcionarias de la entidad contratante, la supervisora de operaciones Carmen Altagracia Taveras, es madre de Pigueiras Taveras, el socio mayoritario. Mira, justamente República Dominicana es de los pocos países que no cuenta con una ley de conflicto de interés, o sea, como tal, una ley expresa. Sin embargo, tanto la Constitución de la República, así como la Ley de Función Pública, establece que las actuaciones de los funcionarios, de los ministros, de los servidores públicos debe ser apegada a la imparcialidad y al interés y enfocada no solamente en la imparcialidad, a la transparencia, a la ética,
sino en el íntimo interés legítimo de la sociedad dominicana. La DGCP recordó en el documento que la debida diligencia es un mecanismo de control interno para prevenir riesgos, verificar incumplimientos y detectar vínculos que puedan comprometer la objetividad de un procedimiento. En este caso, la conexión familiar se consideró suficiente para anular la oferta porque implicaba un riesgo de imparcialidad y objetividad, dado que la funcionaria tenía incidencia directa en la operación de la CAS. El órgano rector fue claro: aunque el oferente cumplió con parte de los requisitos técnicos, por ejemplo, presentó fotos en lugar de ubicaciones, opción que el pliego permitía. Ese punto no afectaba la suerte de su propuesta, pues el conflicto de interés era determinante. En otras palabras, no se trataba de un error administrativo, sino de una prohibición sustantiva. La administración no puede contratar cuando existe un vínculo familiar entre un socio y un funcionario con capacidad de incidir en el contrato. La DGCP resolvió acoger el recurso solo en la forma, por haber sido interpuesto dentro de los plazos, pero rechazarlo en el fondo, confirmando que la descalificación de Dominic Japp fue correcta. El documento enfatiza que el principio de imparcialidad obliga a los servidores públicos a apartarse de cualquier proceso en el que ellos o sus familiares próximos tengan intereses y que de lo contrario la ecuanimidad del sistema de compras queda comprometido. Aquí estamos hablando de dos problemas, no solamente la corrupción o la irregularidad que puede venir desde el funcionario público que tiene que cuidar lo público, pero también desde el proveedor que, faltando a la ética y sabiendo que tiene una condición de favoritismo dentro de una institución, pues utiliza esas herramientas para llegar a una contratación pública. Así, después de años de contratos sin reparos, el sistema reconoció por fin, por escrito, lo que hasta entonces había pasado inadvertido. Madre e hijo estaban presentes en los dos lados de la mesa, como proveedor uno y como supervisora de la entidad contratante, la madre. Entonces, no solamente es que se le pare ese nivel de contratación, es que no puede contratar en esa institución, no debe contratar en esa institución, y aparte de eso hay que identificar cuáles son esas faltas administrativas y penales y poner a disposición de la justicia. Con un perfil modesto en la casa y un salario de apenas 28,000 pesos mensuales, Carmen Altagracia Taveras parecía una empleada más. Sin embargo, los documentos del Ministerio de Industria y Comercio cuentan otra historia. Desde el 2019 ya figura como titular de la estación de combustibles La Mundial en la avenida Charles de Gaulle, con licencia renovada en el 2019, 2021 y nuevamente en el 2023. La última resolución, la 200-2023, no solo ratificó su titularidad, sino que amplió la operación a 5 dispensadores de gasolina y diésel, con una capacidad instalada de 40,000 galones, modesta en papel, millonaria en permisos. ¿Qué es esto, Dios mío? En ese mismo proceso, Taveras cedió la explotación comercial a Cefina Soluciones Eficientes de Ingeniería y Arquitectura, una compañía que vuelve a enlazar el caso en su entorno familiar. El registro mercantil de Cefina, constituida en el 2012 con un capital de 26 millones de pesos, coloca a Carmen Altagracia Taveras como una de sus 3 socias, junto con José Andrés Pigueiras Taveras y Michael Marie Martínez Arnaud. Es decir, además de su rol como supervisora en la CAS, donde percibe un salario modesto, figura en los papeles como accionista de una empresa con un capital millonario. ¡Oh, Dios mío! Pobre señora rica. Esto añade una capa más al conflicto de interés, ya documentado por la DGCP. No se trata únicamente del parentesco familiar con uno de los socios de Dominic Japp. Según el registro mercantil, también coinciden en una sociedad mercantil. Pero aquí hay un papel que juega importantísimo, que juegan actores claves, que son los comités de compras y las unidades de compra de las instituciones, que eso sí tienen que estar todo el tiempo fiscalizados y con un nivel de auditoría visual, porque muchas veces no solamente es que el director contrate, sino que a veces los niveles de corrupción se dan a lo interno, pero con redes internas, que no siempre llegan al funcionario
de mayor jerarquía. No fue solo en la CAS, el nombre de Dominic Yap también aparece en los registros del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde uno de sus primeros socios, Johan Alexander Santiago Suazo, ocupó la Dirección de Infraestructura Urbana desde el 2020 hasta marzo del 2024, posición que hoy ejerce Alonso Rosario Chalas. En esa misma institución, la empresa ha recibido adjudicaciones de 19 millones en el 2021, 17 millones en el 2024 y 44 millones en el 2025, todas bajo el rótulo de proyectos del presupuesto participativo para construcción de aceras, contenes y otras obras comunitarias. Consultado sobre este punto, José Andrés Pigueiras Taveras negó mantener vínculos comerciales en la actualidad con Johan Alexander Santiago Suazo, su ex socio. Yo formé mi empresa en el año 2011, cuando no soñaba él que iba a ganar el PRM, ni que íbamos a ser contratistas, ni nada. Entonces, no podemos ver la vida retroactiva. Johan fue compañero mío de la universidad y fue el primero que formó una empresa. Y yo formando una, porque me gustaba que decía que y fue Johan. Si sumamos todo, desde el 2019 hasta la fecha, la compañía ha logrado contratos que superan los 866 millones de pesos en distintas instituciones. Solo en la CAS la cuenta pasa de los 440 millones, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional sobrepasa los 60 millones y el resto entre Corazán, Ejejit, Cisarril, Indri, UAS y Miner ronda los 300 millones más. En estas últimas entidades hasta ahora no aparecen vínculos directos con funcionarios. Lo que sí queda claro es que el patrón de adjudicaciones se repite. Lo demás ya queda interpretación. O son casualidades muy bien asfaltadas o la empresa tiene un GPS infalible para llegar a las instituciones con chequera abierta. Y a todo esto, ¿qué dice Fellito en la CAS? ¿Guarda silencio? Debería de responder. Definitivamente este muchacho no sacó nada de su padre. Que en paz descanse. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Volvemos en breve con más de PRI en investigación, la P que más pesa. No se muevan. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo.
Alcaldía del Distrito Nacional. Un mundo lleno de oportunidades te espera en ITLA. Desarrolla tus habilidades y agrega valor a tu perfil profesional con nuestra innovadora oferta académica. Contamos con 16 carreras tecnológicas de 2 años, cursos, talleres y diplomados en las áreas más demandadas de la industria tecnológica, con profesores altamente capacitados y un centro de certificaciones para avalar tus conocimientos a nivel internacional. ¿Imaginas un mundo en el que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación? Lo estamos construyendo y tú puedes formar parte. Súmate a la familia ITLA. Ingresa a itla.edu.do para conocer más sobre nuestra oferta académica. Y sigue nuestras redes sociales como ITLA RD. ITLA, tu futuro profesional, empieza aquí. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Hoy estamos aquí en el Hospital Municipal de Boca Chica con la dirección de este hospital entregando este medicamento que se llama ketorolaco, el cual viene a cumplir aquí, a llenar un espacio muy importante, porque la doctora nos dice que ellos usan aquí miles de estas ampollas todos los meses. Doctora, en nombre del presidente de Tony Peñaguaba, le entregamos estos medicamentos y sabemos que usted le va a dar un buen uso. En nombre del Servicio Nacional de Salud, de nuestro director ejecutivo, el doctor Mario Lama, el Departamento de Farmacia, recibimos tan noble medicamento que se le dará buen uso en pacientes postquirúrgicos en nuestra región. Sabemos lo que se está haciendo por la población, lo que se está llevando a cada comunidad. Cero dolor a nuestra población infantil. Le vamos a dar un buen uso como lo hacemos a diario. Siempre dispuesto no solamente a recibir cualquier donación que venga de parte de ustedes, como siempre lo han hecho, sino que estamos prestos a darle el mejor uso para que este medicamento llegue a las manos de los niños que lo necesitan. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por el favor de su sintonía. Yo sé que el Todopoderoso querrá que nos volvamos a ver la próxima semana. Misión cumplida y muy, pero muy buenas noches. Gracias de verdad.